Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a ver las distintas posiciones acerca del retorno de Cristo. Todos los evangélicos que interpretan literalmente las profecías creen que el Señor arrebatará a su pueblo antes de derramar su ira sobre el mundo malvado. De hecho, es de la ira de Dios que son salvados los creyentes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuándo empezará el derramamiento de su ira? Aquellos que creen que la semana septuagésima de Daniel es lo mismo que el día del Señor, cuando derramará su ira sobre la tierra, deben creer entonces que el arrebatamiento tendrá lugar antes del comienzo de ese periodo crítico de 7 años. Esa posición llamada pretribulacionismo cree que toda la semana septuagésima es el periodo de la tribulación y el tiempo de la ira de Dios. Sin embargo, las escrituras nunca se refieren a la ira de Dios como el periodo de la tribulación. El arrebatamiento pretribulacional es muy popular e influyente, de origen reciente, no más de 200 años de antigüedad. La perspectiva pretribulacional cree en dos venidas futuras de Cristo. La primera venida futura es por su iglesia en el arrebatamiento antes del comienzo de la semana septuagésima, y su segunda venida es con la iglesia para la batalla de Armagedón al final de la semana septuagésima. En lo que podemos saber por la historia de la Iglesia, ese punto de vista no parece haberse originado antes de 1830. Por otro lado, el sistema conocido como amilenialismo alegoriza la escritura profética sosteniendo que no habrá un reino milenial literal sobre el cual Cristo reinará. El discurso del Monte de los Olivos y la mayor parte del Apocalipsis son considerados en buena medida eventos históricos pasados con mínima relevancia para los últimos tiempos. La segunda venida del Señor, por lo tanto, es con el propósito de poner punto final a la historia humana, comenzando inmediatamente con la eternidad futura. Según este punto de vista, no habrá un anticristo personal futuro ni literal que busque destruir en los últimos tiempos a los elegidos de Dios. Este punto de vista tiene sus raíces en el catolicismo romano, habiendo empezado con Agustín en el siglo IV, y no fue la interpretación de la Iglesia hasta cientos de años después de haberse formado el Nuevo Testamento. Es difícil debatir con una milenialista debido a que alegorizan y espiritualizan las escrituras sobre el tema. Si la primera venida de Cristo se cumplió literalmente en cada detalle, ¿por qué no la segunda? ¿Puede ser considerada profecía la que no se cumple literalmente? La posición preira. Se puede demostrar por la historia de la Iglesia que el punto de vista preira sobre el momento del arrebatamiento respecto a la semana septuagésima ha sido la posición más común en el cristianismo bíblico desde los días de la Iglesia primitiva. La opinión preira sostiene que la Iglesia pasará por la gran tribulación del anticristo durante los últimos días, pero será arrebatada antes del derramamiento de la ira de Dios, cuando Cristo acortará la persecución del anticristo. La gran tribulación empieza a la mitad de la semana septuagésima, cuando el anticristo tiene control completo de la tierra, Mateo 24:15, y busca la destrucción de todos los que no le adoren, Mateo 24:21 y 22. La persecución del anticristo servirá para purificar a los creyentes genuinos pero infieles, a fin de hacerles dignos para ser la esposa de Cristo. Como lo explico detalladamente en los capítulos 14 al 17 de la serie de la señal, que puedes ver aquí mismo en este canal de YouTube, Cristo acortará aquellos días de gran aflicción del anticristo y recogerá a sus elegidos en el arrebatamiento. Esto lo hará en el mismo día en que se derrama la ira del día del Señor sobre el resto del mundo impío que permanezca en algún momento de la semana septuagésima, pero antes de que termine. Esto es lo que Pablo tenía en mente cuando escribió a los tesalonicenses. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1, del 4 al 8. La posición preira es la única que resiste el más severo escrutinio bíblico que se ha hecho con integridad. El peligro de las conclusiones preconcebidas.
Soy consciente de que la posición preira acerca de los últimos tiempos, como es presentada a lo largo de esta serie de La Señal que puedes ver en mi canal de YouTube, está en conflicto con otras posiciones principales que son las más influyentes entre los cristianos evangélicos de hoy. Como resultado, la posición preira ha sido frecuentemente rechazada sin darle seria consideración y sin el estudio cuidadoso de la palabra de Dios según los principios bosquejados antes. Desafortunadamente, algunos eruditos de la Biblia, pastores y maestros de varias convicciones teológicas, están fuertemente inclinados a basar su escatología mayormente en las interpretaciones tradicionales de una denominación o de una escuela de pensamiento, y por ello no consideran adecuadamente si la posición preira pudiera ser en verdad correcta. Cuando tropiezan con un texto cuyo significado pleno no encaja con sus posiciones preconcebidas, lo consideran un hebraísmo, lo espiritualizan, lo alegorizan, lo culturizan o lo racionalizan. De ese modo fallan en entender con exactitud lo que el pasaje realmente quiere decir. El aferrarse a conclusiones preconcebidas lamentablemente puede traer serias consecuencias. Fueron las presuposiciones y tradiciones de los rabinos las que impidieron a la mayoría de los líderes religiosos judíos que aceptaran a Jesús como el Mesías. Fue la predisposición de los discípulos por las ideas humanas lo que les estorbaba para creer las predicciones de Jesús sobre su inminente aflicción, muerte y resurrección. Fue por causa de sus convicciones personales basadas en enseñanzas tradicionales acerca del Mesías que Pedro contradijo a su Señor solo poco tiempo después de haberle confesado como el Mesías, el Hijo de Dios. Ver Mateo 16, 15 al 23. Estos peligros fueron subrayados más aún por el apóstol Pablo al escribir a la iglesia de Tesalónica: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor cuando la iglesia se reunirá con él, sin que primero. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Y si alguno no obedece, escucha atentamente nuestra enseñanza en esta carta, les advierte: señalad al tal y no os asociéis con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15. La importancia de la posición preira. Si Cristo, como insistimos en este video, no va a arrebatar a su iglesia hasta algún momento durante la gran tribulación del anticristo, en vez de antes de la semana septuagésima o antes de que empiece la gran tribulación del anticristo, la importancia para los cristianos es casi inestimable. Es absolutamente cierto que el punto de vista acerca de la escatología no afecta en nada a su salvación. Pero la creencia de uno tocante a los últimos tiempos tendrá extraordinaria importancia para los creyentes que van a sufrir o estar en auténtico riesgo de la peor opresión humana de todos los tiempos. Los cristianos que experimenten cualquier parte de los eventos que tendrán lugar durante la semana septuagésima, desde los relativamente suaves dolores de parto iniciales hasta las crueles atrocidades de la gran tribulación del anticristo, necesitan conocer toda la verdad de aquellos días si es que quieren permanecer fieles a su Señor y confiar en su palabra. No olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y compartirlo en las redes sociales. Saludos y bendiciones a la distancia.